El restaurante El Roble no era un lugar para comer, era un lugar para gobernar. Sus paredes de madera oscura habían absorbido décadas de secretos de Estado y acuerdos multimillonarios. El silencio era su principal ingrediente, un silencio pesado, reverente, roto solo por el susurro del poder. En el corazón de este templo había un trono, la mesa de la esquina, permanentemente reservada para su cliente más temido, Javier Montes. Su llegada era un evento sísmico. El maître, un hombre que había servido a reyes, temblaba visiblemente. Los camareros se movían con una tensión casi palpable, sus sonrisas congeladas de pánico. La atmósfera no era de hospitalidad, sino de apaciguamiento. Todos sabían que el almuerzo de Javier Montes no era una comida, sino un ritual de poder y humillación, y cualquiera podía convertirse en el sacrificio del día. Javier Montes era un depredador de la vieja escuela. Su imperio se había construido sobre los huesos de competidores más débiles y la sumisión de aquellos que lo rodeaban. Su traje a medida era una armadura, su mirada de hielo un arma que diseccionaba a las personas, buscando el punto exacto de su inseguridad para presionar. Su silencio era su arma más poderosa. Dejaba que la gente se ahogara en él, que llenara el vacío con sus propios miedos hasta que se rompían. Pero esta tiranía era una farsa, un castillo construido sobre las arenas movedizas de su propia inseguridad. En el fondo, Javier vivía aterrorizado por la insignificancia. Creía que sin el miedo que inspiraba, sin la deferencia que su dinero compraba, no era absolutamente nada. Cada acto de humillación hacia los demás era un intento desesperado de reafirmar su propia existencia, de gritarle al mundo que él importaba. Era un hombre profundamente solitario, atrapado en una jaula de poder que él mismo había construido. Ese día, el sacrificio designado fue Elena Ramos, la nueva mesera, nueva en El Roble, pero no en la vida. Era una mujer de 30 años cuya calma era su característica más desafiante. No era la calma de la ingenuidad, sino la de quien ha sobrevivido a tormentas reales y ya no se inmuta por las tempestades en tazas de té. Su espalda recta, su contacto visual directo y sin miedo, eran una anomalía en ese ecosistema de servilismo. Sus compañeros, con años de experiencia, habían aprendido a encogerse, a mirar al suelo. Elena no. La razón de su extraña valentía era simple y trágica. Era la viuda de un policía nacional muerto en una redada antidrogas. Había criado a su hijo sola, enfrentándose a la burocracia, a la pena y al miedo real. La ira de un hombre rico en un restaurante, en comparación, le parecía un lujo patético, un berrinche infantil que no merecía su miedo. El ritual de Javier comenzó como siempre. Se quejó de la temperatura del agua, del plegado de la servilleta, de una mota de polvo invisible en la copa. Cada queja era un pequeño corte, diseñado para desestabilizar, para recordar a todos quién estaba al mando. Elena respondía a cada una con una eficiencia tranquila, sin una pizca de la disculpa temerosa que él esperaba. Su calma lo irritaba. Era como golpear un muro de niebla. Decidió escalar. El sommelier se acercó, temblando, para servir el vino, una botella de Vega Sicilia que costaba más que el alquiler mensual de Elena. Javier lo probó, arremolinando el líquido en la copa con aire de experto. Hizo una mueca de profundo desprecio, como si acabara de probar veneno. El sommelier palideció. El clímax de su ataque fue un gesto de puro desprecio teatral. Sin decir una palabra y sin siquiera mirar a Elena, que estaba de pie junto a la mesa, volcó el contenido de su copa en el suelo de parqué oscuro, el vino tinto esparciéndose como una mancha de sangre cerca de los modestos zapatos de ella. El silencio en el restaurante se hizo absoluto. Todos, comensales y personal, contuvieron la respiración, esperando la inevitable humillación. «Esto es basura», dijo finalmente. Su voz era un látigo bajo y cortante. «Tráigame algo que se pueda beber y limpie esa porquería». La orden fue dada al aire, a un ser inferior que no merecía ni el contacto visual. Era el golpe de gracia, el momento en que se suponía que la mesera debía arrodillarse, humillada, para limpiar el desastre. Pero Elena no se movió. Se quedó quieta por un segundo,
un silencio dentro del silencio que pareció una eternidad. Una calma mortal, la que precede a una tormenta, se apoderó de su rostro. Luego, con una lentitud deliberada que atrajo todas las miradas, se inclinó sobre la mesa, no para recoger una servilleta, sino para tomar la pesada jarra de cristal llena de agua helada que estaba en el centro. El hielo tintineó suavemente, el único sonido en la sala. Todos esperaban que se arrodillara, que cumpliera la orden. La tensión era insoportable. En lugar de eso, se enderezó. Caminó el único paso que la separaba de Javier Montes. Él finalmente levantó la vista de su inspección del menú, irritado por la desobediencia, sus ojos fríos listos para despedirla, y en ese instante sus miradas se encontraron. Y con un movimiento fluido, poderoso y absolutamente inesperado, Elena volcó el contenido entero de la jarra de agua helada sobre la cabeza del hombre más temido de Madrid. El agua helada empapó su cabello perfectamente peinado, se deslizó por su rostro atónito, empapó la solapa de su traje de 10.000 euros. Los cubos de hielo cayeron en su regazo con un sonido sordo, pequeños icebergs en el océano de su humillación. El shock fue tan profundo, tan absoluto, que el restaurante entero pareció quedarse sin aire colectivamente. Entonces, en el silencio atónito, la voz de Elena sonó, clara y firme, sin un atisbo de miedo. Cortó la atmósfera como un bisturí. «Señor Montes, la basura está en el suelo», dijo. Su tono era tranquilo, casi conversacional. La porquería, sin embargo, parece que estaba sentada en la silla. Hizo una pausa, dejando que la brutalidad de sus palabras aterrizara. «Considere esto una limpieza de cortesía». Con un golpe final y deliberado, colocó la jarra vacía sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera resonó como un disparo, y sin mirar atrás, sin esperar la inevitable explosión, se dio la vuelta y caminó con la cabeza en alto hacia la salida, lista para enfrentarse a las consecuencias, fueran las que fueran. Javier Montes se quedó paralizado, empapado, con un cubito de hielo derritiéndose en su mejilla. La humillación pública fue total, absoluta, pero la emoción que lo inundó no fue la rabia que todos esperaban. Fue un shock tan profundo que sintió como si su sistema operativo interno se hubiera reiniciado a la fuerza. Durante años había medido el mundo en términos de miedo, el que él infligía y el que los demás le mostraban. Y en 30 segundos esa mujer había demolido todo su sistema de creencias. No le había mostrado miedo, le había mostrado un desprecio absoluto por su poder. No lo había suplicado, lo había bautizado. Acababa de encontrar a la única persona en el mundo a la que no podía intimidar, y en el naufragio de su ego, en medio del agua helada y la risa ahogada que comenzaba a brotar en las mesas lejanas, sintió algo que no había sentido en décadas: curiosidad. El caos explotó a su alrededor. El maître gritaba órdenes incoherentes. El sommelier corría con servilletas. Los guardias de seguridad se movían torpemente hacia la salida para detener a Elena. Pero Javier no se movió. Se quedó sentado, empapado, en agua y en una nueva y aterradora forma de autoconciencia. Se miró las manos de un hombre que podía quebrar empresas con una firma, y se dio cuenta de que estaban temblando. La armadura se había roto, y por primera vez no sabía qué había debajo. La mujer que le había tirado el agua encima no solo lo había humillado, le había hecho una pregunta silenciosa y brutal: «Sin tu miedo, ¿quién eres?». Y él no tenía ni la más remota idea de la respuesta. Si esta historia ya te atrapó, dale like a este video para que podamos seguir creando contenido que te mueva el corazón. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo y ayúdanos a cumplir nuestro sueño de llegar a los 1000 suscriptores. Ya casi lo logramos. Que Dios te bendiga. El instante de shock se rompió en 1.000.000 de fragmentos de caos. El maître, un hombre llamado Arturo, finalmente encontró su voz, chillando: «Seguridad, llamen a la policía, deténganla». 2 guardias de seguridad corpulentos, que normalmente se apostaban discretamente en la entrada, corrieron hacia Elena, interceptándola justo antes de que alcanzara la puerta giratoria. La agarraron de los brazos. Su trato rudo contrastaba absurdamente con la elegancia del vestíbulo. Elena no se resistió.
Había tomado su decisión en el momento en que levantó la jarra. Su rostro estaba en calma, su espalda recta. Ya había ganado su batalla personal. Lo que viniera después eran meras consecuencias. Mientras tanto, en el comedor, el restaurante se había dividido en dos bandos, los que se reían abiertamente, disfrutando de la caída del tirano, y los que parecían horrorizados, socios comerciales de Javier, que veían el acto como una afrenta a su propio estatus. Javier, sin embargo, permanecía extrañamente inmóvil en su silla, el agua goteando de su cabello sobre el cuero caro. La rabia que todos esperaban, la explosión que habría demolido carreras y reputaciones, no llegó. En su lugar, había una quietud desconcertante. Observaba cómo se llevaban a Elena, no con la satisfacción de un hombre vengado, sino con una intensidad analítica, como si estuviera estudiando una especie desconocida. El acto de ella no encajaba en ninguna de sus categorías. No era una súplica de piedad, ni un ataque por codicia. Era algo más puro y mucho más peligroso, un acto de desafío por la dignidad. Y eso lo descolocó por completo. La humillación pública, que debería haberlo enfurecido, lo había dejado extrañamente vacío, como si el agua helada hubiera lavado no solo su traje, sino también la capa de arrogancia que lo había protegido durante años. La maquinaria del poder, sin embargo, se puso en marcha sin necesidad de sus órdenes. El dueño del restaurante, un hombre llamado Fernando, llegó corriendo desde su oficina, su rostro pálido de pánico. Se deshizo en disculpas hacia Javier, prometiendo que la lunática sería procesada con todo el peso de la ley. La policía llegó y la escena se convirtió en un circo. Elena fue esposada, un espectáculo, surrealista en medio de la opulencia de El Roble. Mientras se la llevaban, sus ojos se cruzaron con los de Javier por una fracción de segundo. No había miedo en su mirada. Había una especie de lástima tranquila, como si ella fuera la libre y él el prisionero. Esa mirada lo persiguió. Se clavó en su mente mucho después de que ella desapareciera de su vista. Fue el momento en que la curiosidad de Javier se convirtió en una obsesión. La historia, demasiado jugosa para ser contenida, se filtró a la prensa en cuestión de horas. Los blogs de sociedad y las columnas de cotilleos explotaron. La guerra del agua en El Roble, magnate empapado por mesera rebelde, se convirtió en la comidilla de Madrid. La narrativa, en su mayor parte, pintaba a Elena como una desequilibrada, una empleada resentida que había perdido la cabeza. Pero una corriente subterránea de apoyo comenzó a surgir en las redes sociales. Para muchos, ella era una heroína de la clase trabajadora, una Juana de Arco de la hostelería que se había atrevido a enfrentarse a un matón. Se convirtió en un símbolo de la rebelión contra la arrogancia de los ricos. La historia había dejado de ser un incidente privado para convertirse en un referéndum público sobre la clase y el poder. Javier se enfrentó a una elección. El camino fácil, el que todos esperaban, era usar su formidable arsenal legal y financiero para aplastar a Elena. Podía asegurarse de que pasara tiempo en la cárcel, de que su nombre quedara tan manchado que nunca más pudiera encontrar trabajo ni siquiera lavando platos. Podía destruirla. Sería una reafirmación de su poder, una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiarlo en el futuro. Sus abogados ya estaban preparando una demanda por agresión, daños y perjuicios, y difamación. El sistema estaba de su lado, el dinero, la influencia, la ley, todo apuntaba a la aniquilación de Elena Ramos. Sería fácil, sería lo esperado, pero por primera vez en su vida, el camino fácil no le atraía. El acto de Elena lo había obligado a mirarse al espejo, y la imagen que le devolvía la mirada era la de un hombre patético, un matón de patio de colegio, con una cuenta bancaria más grande. La obsesión de Javier se desplazó de la venganza al entendimiento. ¿Qué clase de vida había tenido que vivir una mujer para que un acto de desafío tan arriesgado le pareciera una opción lógica? ¿De dónde sacaba esa fuerza, esa ausencia de miedo? Le ordenó a su equipo de investigación, el mismo que usaba para investigar empresas antes de una adquisición hostil, que averiguara todo sobre ella. No buscaba munición para destruirla, buscaba respuestas. Quería entender la anatomía de su coraje.
El informe llegó a su escritorio 2 días después, y lo leyó con una atención que no había dedicado a un documento en años. La historia de Elena Ramos era una letanía silenciosa de tragedia y resiliencia. El marido policía, condecorado, asesinado en acto de servicio, la pensión de viudedad miserable, el hijo de 1910 años, al que estaba criando sola, los 2 trabajos que mantenía para llegar a fin de mes, las noches sin dormir, pero el informe también detallaba su reputación en sus empleos anteriores, trabajadora, honesta, ferozmente protectora de sus compañeros. Y luego el detalle que lo detuvo en seco. El informe incluía una mención a que su difunto esposo, el sargento Daniel Ramos, había recibido la medalla al mérito policial a título póstumo por un acto de valentía en el que se enfrentó solo a 3 atracadores armados para proteger a civiles. El coraje, se dio cuenta Javier, corría en la familia. Mientras Javier se sumergía en la vida de Elena, ella se enfrentaba al sistema. Fue liberada bajo fianza, pagada por un sindicato de trabajadores de la hostelería que había decidido convertir su caso en una causa célebre, pero estaba sola. Se enfrentaba a cargos de agresión que podían llevarla a la cárcel y a una demanda civil que la dejaría en la ruina de por vida. Su hijo, que estaba temporalmente con su abuela, estaba asustado y confundido, viendo a su madre en las noticias retratada como una criminal. Elena se mantuvo firme, pero el peso de la batalla comenzaba a pasarle factura. Se sentía como David contra un Goliat con un ejército de abogados. Su único recurso era un abogado de oficio, un joven idealista abrumado por el caso. La presión sobre Javier aumentaba. Sus socios comerciales lo instaban a actuar con dureza para mantener la disciplina. Sus amigos ricos clamaban por venganza, viendo el acto de Elena como un ataque a su propio estilo de vida. Si dejas que se salga con la suya, ¿qué será lo siguiente? ¿Los chefs nos escupirán en la comida?, le dijo un banquero en una llamada. El mundo de Javier exigía la destrucción de Elena. Era una prueba de lealtad a su clase, a su tribu, pero cuanto más leía sobre ella, sobre su vida de silenciosa dignidad y sacrificio, más repulsivo le parecía ese camino. La imagen de ella enfrentándose a él con una jarra de agua se superponía con la imagen de su marido enfrentándose a 3 hombres armados. No eran tan diferentes. Ambos habían luchado contra matones, y él se dio cuenta con una claridad nauseabunda, era el matón. El punto más bajo llegó cuando su propio hijo adolescente, un joven al que apenas veía y con quien apenas hablaba, le envió un mensaje de texto. Era un enlace a un artículo de un blog popular titulado ¿Por qué todos apoyamos a la mesera que empapó a Javier Montes? Y debajo del enlace, solo 3 palabras: yo también, papá. El mensaje fue como una daga en el corazón de Javier. La admiración de su propio hijo estaba con la mujer a la que se suponía que debía destruir. Se dio cuenta de que la batalla no era solo por su propia alma, sino por la de su hijo. ¿Qué clase de hombre quería que su hijo viera? ¿Un tirano vengativo o alguien capaz de admitir sus errores? La maquinaria legal seguía avanzando, implacable. La fecha de la primera audiencia judicial se fijó. Los abogados de Javier le aseguraron que era un caso ganado. Tenían testigos, pruebas, todo. Elena Ramos iba a ser aplastada. Javier tenía el poder de detenerlo todo con una llamada, o tenía el poder de pisar el acelerador. Todos a su alrededor, todo su mundo, le gritaban que pisara el acelerador. Pero la mirada tranquila de Elena en el restaurante, la historia de su heroico marido, las 3 palabras de su hijo, todo eso tiraba de él en la dirección opuesta. Se encontraba en una encrucijada moral, la más importante de su vida. El tirano estaba en guerra consigo mismo, y el resultado de esa guerra determinaría no solo el destino de Elena Ramos, sino el futuro del propio Javier Montes. La mañana de la audiencia, el juzgado era un hervidero de periodistas y curiosos. Era el David contra Goliat de la temporada, un espectáculo mediático que prometía sangre. Elena Ramos llegó, flanqueada por su joven abogado de oficio, con una dignidad que era su única armadura. Se enfrentaba a la posibilidad real de la cárcel, de perder la custodia de su hijo, de una ruina financiera total.
pero su rostro estaba sereno. Había tomado una decisión. Diría la verdad, sin adornos, y aceptaría las consecuencias. No se rebajaría a suplicar piedad a un hombre que no la merecía. Mientras tanto, el equipo legal de Javier Montes, un batallón de los abogados más caros de España, se instalaba en la sala, sus maletines de cuero llenos de mociones diseñadas para aniquilar a la defensa. El escenario estaba preparado para una masacre legal. Javier Montes llegó justo antes de que comenzara la sesión. Su entrada silenció la sala. No parecía un hombre sediento de venganza. Parecía agotado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Ignoró a su propio equipo de abogados y a la prensa. Sus ojos buscaron a Elena. Ella le sostuvo la mirada, sin miedo, sin odio. En ese instante, Javier tomó su decisión final. El murmullo de su mundo, de sus socios, de sus amigos, se desvaneció. Solo quedó la claridad de lo que tenía que hacer, no lo que se esperaba de él, sino lo que era correcto. El juez entró, la sala se puso en pie, y la batalla que todos esperaban estaba a punto de tomar un giro que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. El fiscal comenzó, pintando a Elena como una empleada violenta y desequilibrada. El abogado de Javier se preparaba para añadir más leña al fuego con la demanda civil. El juez se dirigió a Javier. «Señor Montes, ¿desea su abogado hacer una declaración inicial?» Todos se inclinaron hacia adelante, esperando la primera andanada. Javier se levantó lentamente. «Sí, señoría, deseo hacer una declaración yo mismo». Una oleada de murmullos recorrió la sala. Los propios abogados de Javier lo miraron atónitos. Esto no estaba en el guión. Javier caminó hacia el centro de la sala, no hacia el estrado, sino hacia el espacio entre las dos mesas. Se detuvo y se giró para mirar al juez. «Señoría», comenzó. Su voz era clara y firme, resonando en el silencio. «Me gustaría retirar formalmente todas las acusaciones contra la señora Elena Ramos». El shock en la sala fue tan profundo que fue audible, un jadeo colectivo. El juez lo miró por encima de sus gafas, perplejo. «Pero, señor Montes, usted es la víctima aquí. Ella lo agredió». El abogado de Javier intentó intervenir. «Señor Montes, le aconsejo que...» Javier lo silenció con una mirada, y entonces pronunció las palabras que demolerían su propia reputación de tirano y lo reconstruirían como algo completamente diferente. «No, señoría, yo no fui la víctima. Yo fui el provocador. Me comporté de una manera despreciable, arrogante y abusiva. La señora Ramos soportó mi comportamiento con una paciencia admirable. Y cuando mi arrogancia se convirtió en un acto de humillación intolerable, ella no me agredió. Me despertó. Se giró para mirar a Elena y por primera vez se dirigió a ella directamente, frente a todos. Señora Ramos, le pido disculpas, públicamente. Nadie en mi vida ha tenido jamás el coraje de mostrarme la verdad sobre mí mismo. Su acción no fue un acto de violencia, fue un acto de honestidad, y me dio exactamente lo que merecía. La confesión pública, la humillación autoimpuesta, dejó a todos sin palabras. Era un acto de rendición tan total, tan inesperado, que redefinió por completo la narrativa. El villano de la historia acababa de declararse culpable. Luego, se volvió de nuevo hacia el juez. «No solo retiro los cargos, señoría. Me gustaría ofrecer una reparación por mi comportamiento y por el calvario que le he hecho pasar a esta mujer». El juez, un hombre que creía haberlo visto todo, se quedó momentáneamente sin palabras. Finalmente, golpeó su mazo. Dada la declaración de la presunta víctima, el tribunal desestima todos los cargos contra la señora Ramos. Caso cerrado. La sala estalló en murmullos y flashes de cámaras. Elena se quedó sentada, atónita, procesando la rendición incondicional de su adversario. Su abogado de oficio la miraba con la boca abierta. Había ganado. No solo el caso, sino una victoria moral de proporciones épicas. Javier Montes no la había destruido, la había exonerado, y en el proceso se había destruido a sí mismo, o al menos al tirano que solía ser. ¿Te está gustando esta historia? Tu like nos ayuda mucho a continuar. Deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora, continuamos con el video.
Javier salió del juzgado sin hablar con la prensa, abriéndose paso entre el enjambre de micrófonos y cámaras. No se sentía como un héroe, se sentía como un hombre que acababa de dar el primer y más difícil paso en un largo camino de enmiendas. Esperó a Elena fuera, lejos del caos. Cuando ella salió, la abordó con una calma que contrastaba con el frenesí mediático. Lo que dije ahí dentro era en serio, señora Ramos. Quiero ofrecerle una reparación. Ella lo miró, sus ojos todavía procesando el giro de los acontecimientos. No quiero su dinero, señor Montes. Él asintió. Lo sé. Leí su expediente. Leí sobre su marido. Mi oferta no es dinero, continuó él. Es un legado. Leí que su marido recibió la medalla al mérito policial. Un héroe. Y sé que la pensión que reciben las familias de los héroes es una vergüenza. Quiero cambiar eso. Le expuso su idea, nacida de su investigación y de su nueva conciencia. Quiero crear una fundación, la Fundación Ramos, en honor a su marido. Una organización que ofrecerá becas universitarias completas y apoyo financiero a los hijos de todos los policías, guardias civiles y militares caídos en acto de servicio en España. Quiero que los hijos de los héroes tengan el futuro que merecen. La oferta dejó a Elena sin aliento. No era un cheque para ella. Era un monumento para su marido. Era una oportunidad para transformar su tragedia personal en una fuente de esperanza para cientos de familias como la suya. Y quiero que usted la dirija, concluyó Javier. Quiero que usted sea la presidenta. Nadie en el mundo entiende mejor que usted la necesidad y la importancia de un proyecto así. Yo pondré los fondos, todos los que sean necesarios. Usted pondrá el corazón y la dirección. Era una oferta imposible de rechazar. No era caridad, era una asociación, un acto de justicia a una escala que ella nunca podría haber imaginado. Elena, con lágrimas en los ojos por primera vez en toda esta terrible experiencia, aceptó. Las lágrimas no eran de tristeza ni de alivio por su propia situación, sino de gratitud por el honor que se le estaba haciendo a la memoria de su marido. En la acera de un juzgado de Madrid, rodeados por el eco de un escándalo mediático, el tirano y la viuda sellaron un pacto para construir algo bueno a partir de las cenizas de un acto de arrogancia y un acto de desafío. La transformación de Javier no fue solo una disculpa, fue un acto de reparación monumental. Había usado su poder no para vengarse, sino para honrar el coraje de la familia de su adversaria. La noticia de la creación de la Fundación Ramos, financiada por Javier Montes y dirigida por Elena Ramos, fue una bomba mediática mucho más grande que el incidente del agua. Silenció a los críticos y redefinió la narrativa por completo. Los socios comerciales de Javier, que habían clamado por venganza, se quedaron en silencio, desconcertados por un movimiento que no podían entender en términos de ganancias y pérdidas. Su hijo le envió otro mensaje. Ahora sí, estoy orgulloso de ti, papá. Esas 6 palabras valieron para Javier más que todos los miles de millones de su cuenta bancaria. Había perdido una batalla de ego, pero había ganado una guerra por su propia alma y por el respeto de su hijo. La justicia, al final, no había sido dictada por un juez, sino forjada por un acto de humildad y una visión de un futuro mejor. La creación de la Fundación Ramos fue un terremoto en el paisaje social de España. No era la típica filantropía de un millonario, una forma de lavar la imagen con donaciones anónimas. Fue un acto público, personal y profundamente simbólico. Javier Montes no solo financió la fundación, se involucró por completo, poniendo su formidable red de contactos y su genio organizativo al servicio de la causa. Trabajó codo con Elena, no como un jefe, sino como un socio. Por primera vez, su trabajo no consistía en adquirir o dominar, sino en construir y servir, y en ese proceso comenzó a reconstruirse a sí mismo. La arrogancia fue reemplazada por la humildad, la intimidación por la colaboración. Aprendió a escuchar, a valorar las perspectivas de los demás, a encontrar el poder no en el miedo, sino en el respeto. Elena, por su parte, se transformó de una superviviente silenciosa en una líder carismática. Su nueva posición le dio una plataforma para contar no solo la historia de su marido, sino las de cientos de familias que habían sacrificado todo por su país. Viajó por toda España,
reuniéndose con viudas y huérfanos, escuchando sus historias, asegurándose de que la fundación respondiera a sus necesidades reales. Su autenticidad y su empatía la convirtieron en una defensora increíblemente eficaz. Descubrió una fuerza en sí misma que no sabía que poseía, una capacidad para inspirar y movilizar a la gente. La mujer que había sido definida por su tragedia, ahora se definía por su propósito. Ella y Javier formaron una pareja profesional improbable, pero increíblemente efectiva, unida por una misión compartida que era más grande que ellos mismos. La vida personal de Javier también experimentó un cambio radical. La conmoción de sus acciones en el juzgado lo obligó a reevaluar todas sus relaciones. La amistad con los socios y banqueros que lo habían animado a destruir a Elena se disolvió, revelando su superficialidad. En su lugar comenzó a cultivar relaciones basadas en valores compartidos, no en intereses comerciales. Y lo más importante, la brecha entre él y su hijo comenzó a cerrarse. Su hijo, al ver el cambio monumental en su padre, comenzó a acercarse. Empezaron a hablar no solo de cosas triviales, sino de lo que importaba. Javier, por primera vez, fue honesto sobre sus propios miedos y fracasos. Y en esa vulnerabilidad encontraron una nueva forma de conexión. La nueva filosofía de vida de Javier era simple. El respeto se gana, no se exige, y a veces un choque de realidad es el único remedio para la enfermedad de la arrogancia. La Fundación Ramos se convirtió en un éxito rotundo. En sus primeros 2 años, otorgó cientos de becas universitarias, ayudó a familias a cubrir gastos médicos inesperados y creó una red de apoyo psicológico para viudas y huérfanos. Se convirtió en un modelo de cómo la filantropía privada podía intervenir eficazmente donde el apoyo estatal era insuficiente. La historia de su origen, la del magnate y la mesera, se convirtió en una especie de leyenda moderna, un recordatorio de que el cambio más profundo a menudo proviene de los encuentros más inesperados. Javier nunca volvió a pisar El Roble. El restaurante, de hecho, sufrió un declive. Su clientela de poder se sintió incómoda en un lugar que ahora era sinónimo de la humillación de uno de los suyos. La tiranía, una vez expuesta, había perdido su poder. 3 años después de la audiencia judicial, la escena es la primera ceremonia de graduación de los becarios de la Fundación Ramos, celebrada en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. El ambiente es de una alegría y una gratitud abrumadoras. Familias de toda España, vestidas con sus mejores galas, observan con orgullo cómo sus hijos e hijas reciben sus diplomas. Elena Ramos está en el escenario, entregando los diplomas uno por uno, con una sonrisa que ilumina toda la sala. Es la viva imagen de la gracia y el poder. Ya no es una víctima ni una rebelde, es una constructora de futuros. En la primera fila de la platea, Javier Montes observa la escena. No está en el escenario. Ha insistido en permanecer en un segundo plano. No lleva un traje caro, sino un atuendo, sencillo y elegante. Su rostro no muestra la tensión del depredador, sino la calma serena de un hombre en paz consigo mismo. A su lado está su hijo, ahora un joven universitario, que mira a Elena en el escenario con una sonrisa de genuina admiración. Un viejo amigo y socio comercial, uno de los pocos que sobrevivió a la purga de su vida anterior, se acerca y le susurra al oído. Nunca me contaste realmente cómo conociste a la directora. Es una mujer impresionante. Javier se ríe, una risa genuina y relajada que su amigo rara vez le había oído. Se gira hacia él y con un brillo de ironía en los ojos le responde: digamos que ella me sirvió una copa de la verdad y yo, en mi arrogancia, la tiré al suelo. Así que ella decidió darme un baño de humildad que necesitaba desesperadamente. Fue el mejor y más caro baño de mi vida. Su amigo lo mira, confundido, pero Javier simplemente se encoge de hombros. Su sonrisa se amplía. Ha aprendido a reírse de sí mismo, el último y más seguro signo de su transformación. La ceremonia termina. Las familias se reúnen celebrando. Javier y su hijo se acercan a felicitar a Elena. No hay formalidad entre ellos. Se abrazan, un gesto de una amistad profunda y duradera. Lo logramos, Elena.
dice Javier en voz baja. Ella le sonríe. No, Javier, lo logramos juntos. En ese simple intercambio reside la verdad de su viaje. Un viaje que comenzó con un acto de humillación y se transformó en una asociación para la honra. Un viaje que demostró que la dignidad no tiene precio y que a veces la rebelión no solo es necesaria, sino que puede ser el catalizador de la redención más profunda. El tirano no había muerto, había renacido. ¿Qué te ha parecido el final de esta historia? ¿Crees que la gente puede cambiar fundamentalmente o simplemente aprenden a ocultar mejor su verdadera naturaleza? ¿Qué es más poderoso, la venganza o el perdón constructivo? Deja un like si crees que el coraje de una persona puede cambiar el mundo de otra. Suscríbete para más historias donde la dignidad se enfrenta al poder y donde la humildad resulta ser la mayor de las fortalezas.